La crisis de aceleración involuntaria de Toyota. Toyota no es la marca perfecta que muchos creen. De hecho, tiene algunos secretillos y escandalitos importantes de saber antes de subirse a uno de sus coches. En este video, conoceremos la increíble historia detrás de la crisis de aceleración que vivió Toyota a principios de ciclo y cómo hizo para solucionarlo. Quédate, porque esto se pone cada vez más interesante. Una tragedia inimaginable en San Diego. San Diego, agosto de 2009. Una tarde soleada se convirtió en una pesadilla de alta velocidad. Mark Saylor, un oficial de servicio de la patrulla de caninos de California y, trágicamente, un inspector de vehículos, conducía un Lexus ES 350 prestado por un concesionario. 3 pasajeros lo acompañaban en lo que debía ser un viaje rutinario. De repente, el coche cobró vida propia. El Lexus comenzó a acelerar descontroladamente, rompiendo la barrera de las 100 millas por hora y sin intención de detenerse. Saylor, un experto en coches, luchaba contra la máquina. Su pie estaba plantado en el freno, pero el vehículo no respondía. La llamada desesperada al 911 capturó el terror puro. Mientras el coche seguía acelerando, se escuchó a un pasajero decir: «Reza por nosotros». La angustia terminó de la peor manera. El Lexus se estrelló contra un terraplén a una velocidad de al menos 113 millas por hora. Los 4 ocupantes fallecieron en el acto. Esa escalofriante grabación fue el detonante. La tragedia de Saylor no fue un incidente aislado. Fue la chispa que detonó miles de casos de aceleración involuntaria en vehículos Toyota. El pánico se extendió por Estados Unidos. Para mediados de 2010, los informes ya vinculaban este fallo con 89 muertes. La investigación culminó 5 años después, en 2014. Toyota, acorralada por acusaciones de encubrir la gravedad del problema, aceptó pagar una multa de $1.2 mil millones para evitar el enjuiciamiento penal. Esta cifra marcó un hito. Fue la sanción penal más grande e impuesta a una compañía automotriz en la historia de Estados Unidos. Un homenaje a las familias Saylor y La Estrella y a las muchas otras víctimas de colisiones que quizás pudieron haberse evitado. El pánico se extiende y surgen las teorías. El caso de San Diego no fue un hecho aislado, fue un hecho que encendió la pradera. Una vez que los medios de comunicación difundieron la tragedia, las compuertas se abrieron. Las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la Agencia de Seguridad Vial de Estados Unidos, se vieron inundadas por una avalancha de informes de otros propietarios de Toyota. La historia era inquietantemente similar. Coches que, de la nada, aceleraban sin control. Los conductores, aterrados, pisaban el freno, pero la máquina no respondía, llevando a accidentes y, en varios casos, a muertes. Toyota se vio inmediatamente en el banquillo de los acusados. El público exigía respuestas. ¿Sabía la compañía que sus coches eran inseguros? ¿Estaban encubriendo el fallo para evitar una costosa llamada a revisión? El pánico colectivo necesitaba un culpable técnico, y las teorías no tardaron en surgir, todas apuntando al sistema electrónico de control del acelerador. ¿Estaban fallando los sensores? ¿Podía la radiación electromagnética estar volviendo locas a la secu? ¿Era posible que el freno simplemente no pudiera ganar la batalla contra un motor desbocado? ¿O la teoría más escalofriante de todas? ¿Y si pisar el freno, irónicamente, causaba la aceleración? Si alguna de estas especulaciones era cierta, Toyota sería responsable de cada colisión. Los medios alimentaron esta narrativa y la indignación se volvió nacional. A día de hoy, muchos siguen convencidos de la veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, la evidencia nunca las respaldó. A pesar de las tragedias reales, este episodio se estudia, convenientemente, más como un caso de histeria colectiva que como un fallo generalizado de la electrónica. ¿Cómo funciona el acelerador moderno Drive-by-Wire? Para entender el pánico de la aceleración, primero hay que entender el pedal moderno.
Olvida la idea de un cable conectando tu pie al motor. Así funcionaba antes. Pisabas el acelerador, un varillaje mecánico abría una palanca y ésta dejaba entrar más aire para mezclarlo con el combustible. Más aire, más potencia. Simple. Pero en 1988, BMW revolucionó el juego con el drive-by-wire o el acelerador electrónico. Hoy cuando pisas el pedal, en realidad estás moviendo un sensor, el sensor de posición del pedal del acelerador. Este sensor envía una señal digital a la ECU y es esta la que decide cuándo abrir el cuerpo de aceleración electrónico. No existe conexión física entre tu pie y la mariposa del motor. ¿Suena desconcertante? Pues esta tecnología se usa en casi todos los coches modernos. Las ventajas son enormes: menos peso, mejor economía de combustible, menos emisiones, mayor fiabilidad, mantenimiento simplificado y respuestas más ágiles. Sin embargo, esto introdujo un fantasma teórico. ¿Y si la electrónica falla? ¿Podría un error en el sensor o un fallo en la ECU interpretar mal la señal y ordenar una aceleración a fondo ignorando por completo al conductor? Eso es exactamente de lo que los conductores acusaron al sistema ETC-SI de Toyota. Si un tribunal demostraba que esto era posible, la compañía estaría frente a un abismo legal, financiero y ético. La pregunta era, ¿tenía esta teoría una base real? Para la mayoría de los expertos, la respuesta fue no. La investigación de la NASA no encuentra fallos. Retrocedamos a 2010. La histeria colectiva exigía respuestas. El 3 de febrero, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y Toyota emitieron una declaración conjunta ante el Comité de Energía y Comercio en la Cámara de Representantes. El mensaje: seguían investigando el sistema ETC-SI, pero no habían encontrado pruebas de un fallo electrónico. Para zanjar el asunto, el Departamento de Transporte, DOT, tomó una decisión drástica: llamó a la NASA. Asignaron 30 de los mejores científicos de la Agencia Espacial para una misión de 10 meses: encontrar el fantasma en la máquina. El equipo de la NASA analizó minuciosamente cada línea de código del acelerador electrónico. Además, bombardearon los sistemas con altos niveles de interferencia electromagnética para ver si podían provocar un fallo. Los sujetos de prueba no fueron coches cualquiera, sino 6 Toyota Camry modelos 2002-2007, cuyos propietarios habían reportado específicamente aceleraciones súbitas. Los resultados, publicados en febrero de 2011, fueron demoledores para la teoría del fallo electrónico. La NASA no encontró nada. No pudieron replicar la aceleración involuntaria ni una sola vez. Su informe fue claro: el sistema contenía varias medidas de seguridad satisfactorias. Las pruebas de radiación electromagnética sí causaron estragos. Lograron apagar motores, activaron el modo de emergencia e incluso frieron la ECU de un Camry. Pero lo más importante es lo que no hicieron: en ningún momento provocaron que el coche acelerara. Aunque el informe incluyó la cautela de que es imposible probar el 100% de escenarios en un código tan complejo, los mejores científicos del país habían absuelto al ETC-SI en cualquier escenario realista. La pregunta entonces era obvia: si la electrónica era inocente, ¿cuál era la mucho menos complicada verdad detrás de la tragedia? La causa real: atrapamiento del pedal, alfombrillas. Mientras el pánico masivo y los medios apuntaban a un fallo electrónico, la investigación oficial de la tragedia de Mark Saylor contaba una historia muy diferente. Lejos de la NASA y el código, la oficina del sheriff de San Diego, junto con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, llegó a una conclusión mucho más terrenal y mecánica. El culpable no fue un chip fantasma, sino una simple alfombrilla. El término oficial acuñado fue atrapamiento del pedal. El pedal del acelerador del Lexus ES350 de Saylor se atascó físicamente debajo de la gruesa alfombrilla para todo clima.
simplemente no regresó a su posición de reposo. Los detalles son escalofriantes. Primero, el coche fue prestado por un concesionario. Segundo, las alfombrillas ni siquiera eran las correctas. Las fuentes afirman que era del modelo Lexus RX, demasiado largas para encajar de forma segura en el espacio para los pies del ES350. Y aquí está el dato más trágico. El conductor anterior de ese exacto vehículo había informado al concesionario que la alfombrilla estaba atrapado en el pedal del acelerador. Esa queja se registró solo 3 días antes del accidente fatal de Saylor y su familia. El hecho de que fueran un coche de alquiler o prestado es un factor crucial que se repitió en muchos otros casos de Toyota. Conducir un vehículo desconocido cambia la dinámica. Eres más propenso a entrar en pánico. Tus pies no están acostumbrados a la posición y la respuesta de los pedales es diferente. La investigación independiente, no la de Toyota, concluyó que la aceleración no fue involuntaria por parte del coche, sino causada por un objeto físico que bloqueaba el pedal. Llamadas a revisión y pedales pegajosos. La verdad es que el problema del atrapamiento del pedal no era ninguna sorpresa para Toyota. La tragedia de Saylor fue la culminación de advertencias previas. Ya en agosto de 2007, un accidente fatal de un Camry provocó que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras investigara, resultando en una llamada a revisión en septiembre de 2007 para las alfombrillas de los Camry y Lexus. Pero la medida no fue suficiente. Tras otro accidente no fatal, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras tuvo que presionar a Toyota en enero de 2009 para que volviera a notificar a sus clientes. Pocos meses después, ocurrió el desastre de San Diego. Ahora sí, la presión era total. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras descubrió que el propio diseño de ciertos pedales de Toyota los hacía más propensos al atrapamiento. Esto forzó una llamada a revisión masiva el 5 de octubre de 2009, afectando a 3.8 millones de coches para remodelar los pedales. Además, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras exigió que Toyota instalara su sistema de anulación de freno en esos modelos, y la compañía cumplió. En enero de 2010 se añadieron 1.1 millones de coches más a la lista. A pesar de la histeria, para febrero de 2010, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras solo vinculaba 5 muertes a este fallo, 4 de ellas las del coche de Saylor. Pero había un segundo problema: los pedales pegajosos. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras inició otra investigación en noviembre de 2009. Esta vez, Toyota se adelantó e identificó un defecto de diseño en los pedales hechos por CTS Corporation en Indiana. A veces, simplemente no regresaban a su posición. Esto generó otra llamada a revisión el 21 de enero de 2010 para 2.3 millones de vehículos. Afortunadamente, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras no reportó fatalidades por este fallo en particular. ¿Error humano y encubrimiento de Toyota? Aunque las llamadas a revisión por el atrapamiento del pedal y pedales pegajosos eran problemas reales, no explicaban la avalancha de informes sobre aceleración involuntaria. La investigación apunta a una causa que nadie quería discutir: el error humano. El Departamento de Transporte, DOT, analizó 58 vehículos implicados y no encontró fallos en frenos o aceleradores. Más revelador aún, de 39 coches con cajas negras EDR funcionales, los datos fueron contundentes. 35 revelaron que el conductor estaba activamente presionando el acelerador y ninguno mostró un frenado sostenido. La conclusión fue que la mayoría de los incidentes se debieron a que los conductores pisaron el pedal equivocado y entraron en pánico. Las pruebas de la NASA y de medios como Car and Driver confirmaron que los frenos de un coche siempre pueden dominar al motor, incluso con el acelerador atascado a fondo.
Un Camry a 70 millas por hora con el acelerador bloqueado pudo detenerse casi en la misma distancia que en una frenada normal. Los conductores tenían opciones seguras como poner el coche en neutro, pero el pánico o acciones incorrectas como bombear los frenos modernos que termina por agotar el vacío del servofreno impidieron una respuesta adecuada. Esta realidad fue sepultada por la histeria mediática. Tras el caso de Mark Saylor, los informes se dispararon. Los periodistas citaban 89 muertes, pero la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, en febrero de 2010, solo tenía evidencia de 5 muertes relacionadas con el atrapamiento del pedal y ninguna por pedales pegajosos. Toyota, por su parte, evitó culpar públicamente el error del conductor, recordando cómo Audi sufrió una caída masiva de ventas 25 años antes por hacer precisamente eso. Ganó varias demandas hasta 2013, cuando un jurado de Oklahoma, en un caso civil que solo requiere un 51% de probabilidad, determinó que era plausible que la electrónica fallara. Este veredicto hizo imposible defender casos futuros, forzando a Toyota a resolver todas las demandas siguientes en privado. Entonces, ¿por qué la multa récord de $1.2 mil millones en 2014? No fue por fallos electrónicos. La investigación del FBI y el DOD concluyó que Toyota ocultó intencionalmente información y engañó al público. Su crimen fue saber la verdadera magnitud de los problemas reales y retrasar las llamadas a revisión, tratando una emergencia de seguridad pública como un simple problema de relaciones públicas para proteger la marca. Así que el verdadero crimen de Toyota no fueron los fallos electrónicos, sino su engaño deliberado. Ahora, déjame saber en comentarios si te sabías esta increíble historia. ¡Te leemos! Y para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!